Luces, cámara, acción. Entonces, ahorita comenzar así un poquito más relax. Entonces, cuéntame un poquito de ti, Víctor, ¿verdad? Sí, Cuéntame quién eres tú y cómo ha sido tu camino hasta llegar al Víctor que eres hoy. excelente pregunta, Alfonso. Eh, bueno, mi nombre es Víctor Falcón, panameño, tengo 25 años, me gradué del Colegio de La Salle en 2018 y luego de ahí tomé unas de las decisiones más eh, importantes de mi vida. Me gradué en diciembre de 2018 y lo primero que hice fue agarrar mis maletas y enero de 2019 estaba en Wisconsin estudiando inglés. Un idioma que en verdad me costó mucho en la escuela, me costó mucho aprenderlo. El Colegio de La Salle tiene muy buena base académica, sin embargo, quizás fue algo personal, quizás fue algo de cómo agarraba los cursos, las clases, eh, pero el inglés no hizo clic conmigo durante la escuela, no lo hizo durante La Salle. Dicho eso, tomaba muchas clases en tiempo de verano, que le llaman. Iba a FSU Panamá y tomaba unas clases del verano, aprovechando el tiempo libre, mentalizándome para exámenes en inglés como el TOEFL y el IELTS o el IELTS, que estaba tratando de tener un buen score para poder entrar a una buena universidad. Eh, ese fue un reto, ese fue un reto, la verdad. Eh, y luego Edu Consulting me ayudó mucho asesorándome. Todo ese trayecto durante la escuela, cuando agarré mis maletas y empecé en enero de 2019. Y sí, puedo empezar por ahí introduciendo quién soy y más o menos a dónde he llegado. Excelente, me gusta tu respuesta, un poquito comprensiva, pero vamos, digamos que a dividirlo un poquito parte por parte. A ver, me dijiste que desde la escuela, cuéntame, ¿cómo llegaste a conocer o consulting? ¿Fue mediante una feria, un referido? Cuéntame cómo fue ese primer paso. Y también esa chispita que fue lo que dijo, hey, vamos a intentarlo de otra forma. Sí, te puedo decir que fue en una feria, Marlon y José fueron a La Salle, yo estaba en décimo grado, creo que era, tenía 16 años, no tenía, alguien de décimo no debería haber ido a la feria, pero fui, porque soy alguien así que trata de buscar oportunidades a pesar que uno no las tenga en la mesa, siempre hay que encontrar la manera. Y fui a la feria, eso usualmente es para graduandos y pregraduandos. Conocí a Marlon, conocí a José y estuvimos conversando un poquito más de qué significa graduarte de la escuela, cuáles son tus siguientes pasos, qué decisión tienes que tomar. Y siento que a los 16 años estaba bastante maduro y tratando de buscar una oportunidad, así conocido en consulting, en una feria de la Salle. Excelente. Entonces, conociste a José y a Marlon y cuéntame, ¿qué nació de ahí? Por ejemplo, ¿fuiste a una reunión? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese, digamos, primer llamado hacia, vamos a descubrir algo diferente, vamos a probar algo nuevo? Tú, bueno, décimo grado, digamos que te colaste en Ujú. una feria, pero al final mira el resultado que ha dado y cuéntame esa iniciativa. ¿Cómo fue ese camino después de ese recorrido? Ya con Edu Consulting, ya con José, con Marlon, con esa guía. Sí, te puedo decir que en décimo no hice nada, pero me empecé a dar cuenta que quería estudiar afuera y una de las opciones que estaba más, las opciones que daba Edu Consulting eran en Estados Unidos. Eh, entonces ahí las reuniones que hacía con Marlon y José eran específicamente del idioma. ¿Cómo estás del idioma? ¿Cómo estás del inglés? Tienes que mejorarlo. Entonces en décimo fue que empecé estos cursos de verano que te comentaba y ellos me estaban guiando un poco. Tienes que tener una meta para llegar a cierto score en tal examen, para que puedas entrar a una universidad top y así sucesivamente. Las reuniones fueron, o sea, fue bien periódicamente. En onceavo retomamos, eran reuniones virtuales, los visitaba a ellos en la oficina también, pero aún así no sabía qué hacer y no sabía qué estudiar. Pero fue en décimo que ya llegaba la presión de uno de qué vamos a hacer después de graduarme, quiero estudiar, no quiero estudiar, qué oportunidades hay en Panamá, qué oportunidades hay afuera. Entonces soy un libro abierto y quería escucharlo todo. Eh, Contacté otras empresas de consultoría también, solo
agarrando diferentes puntos de vista, diferentes universidades también. Y fue en 12 que con Marlon y José pusimos todo junto y se pudo concretar empezar con los cursos de inglés en enero. Y me parece excelente el camino y siento que también hasta un ejemplo para los estudiantes que piensan, hey, estoy en décimo, pues todavía no falta tiempo. Pero mira, por ejemplo, tú iniciaste en décimo y el recorrido que hiciste agarrando esa información para poder llegar a, bueno, eso más adelante, al final más, ya vamos a llegar a donde estás ahorita, pero te ayudó bastante en ese crecimiento de tomar ese primer paso a esa decisión. Ok, vamos a hacer forward, ya estamos en diciembre, te graduaste. ¿A dónde fue que iniciaste ese curso de inglés y qué universidad en Estados Unidos? Lo digo porque a mí, yo también estoy en Estados Unidos, me conozco bastante del sistema. Entonces, cuéntame un poquito de ese ya paso de saltar de Panamá, agarraste tus maletas, pusiste así como aparece en las caricaturas, la bolsita en el palito y echaste para adelante. Cuéntame cómo fue ese flujo. Sí, así es. En doceavo, Marlon y José me mostraron diferentes universidades, pero para entrar tenían que tener un buen nivel de inglés. Entonces el siguiente paso era agarrar un curso de 3 meses para luego aplicar a la universidad en otoño, que le llaman, o en fall, que era agosto-septiembre. Había muchas opciones en Nueva York, en Texas, en Florida, me acuerdo, en Wisconsin también. Y al final de todas las opciones me quise ir a una totalmente diferente. Quería empezar de cero. Quería en verdad tener ese reto de irme a un estado el cual no solo me enseñaría el inglés, sino que me obligaría a tener que usar un idioma que no manejaba tan bien. Entonces, nada más que menos que Wisconsin. Probablemente hay muchas personas que ni siquiera saben dónde queda. Entonces, fue un estado que escogí. Tuve 3 meses allá. Llegué demasiado frío. Demasiado frío, empezando por ahí. Era 2019, así que eso era el Polar Vortex, que le llaman. Fue en esa época. Primera vez en Wisconsin y así me recibe. Con temperatura de -25, -30 grados. Y fue ahí donde me di cuenta, no sé si esto es para mí. Empezando por ahí. Pensé que no era para mí, así que fue otro reto que tenía, no solo el idioma, sino el clima también. Como panameño es algo que me costó. Pero después de ahí terminé mis clases de inglés y empecé la universidad en julio de 2019. Me gusta mucho eso que llegaste y no fue tan fácil como a veces uno piensa. Me parece bien, bien, digamos, como un pequeño shock. Entonces, -30 grados, estabas en un congelador. Sí, Te sentiste como si fueras un cubo de hielo más. sí. Pero cuéntame qué fue entonces eso que trigger dentro de ti, que dijo, hey, ¿sabes qué? Vamos a igual seguir echando para adelante porque aquí es donde va a poder ser esa respuesta de a dónde voy a llegar para ser un profesional. ¿Qué fue ese diferenciador? Gran pregunta. El diferenciador fue, en verdad estaba solo allá, no conocía absolutamente a nadie, ni a una sola persona. No conocía, no, uno usualmente va a una universidad y saben que hay otros panameños, ese no fue mi caso. Estaba completamente de cero y, y siento que ese reto me hizo ser perseverante. Todo lo que me costó tan solo graduarme de la escuela, como también mejorar mi nivel de inglés e irme a un estado totalmente nuevo. Eso siento que me impulsó y nada, me hizo darme cuenta que este era el lugar para mí, que buscaba un reto en mi vida y lo encontré. Lo encontré tan solo estando en Wisconsin, curso de inglés, y ya después tocaremos el tema de la universidad y luego trabajo que siento que es lo importante a los jóvenes de hoy en día que están buscando. Eh, ya para abrir compás de eso, muchas personas se preguntan, ¿por qué tengo que estudiar en Estados Unidos? Mira cómo está la situación, mira lo difícil que es entrar a una buena universidad, mira lo difícil que es conseguir un trabajo luego de graduarte. Y eso, tú que estudiaste en Estados Unidos, puedes saber que so- ese es uno de los retos más grandes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, todo ese convito, para llamarlo,
todos esos retos que habían no solo a corto plazo, no solo en ese momento de el idioma, el clima, sino también lo que veía en unos 2, 3, 4 años después, me di cuenta, vamos a hacerlo, vamos para allá, vamos a agarrar todo el reto y hay que llegar hasta la meta final. Y pude hacerlo. Súper. Hablando de ese reto, quiero llegar a conocer un poquito más de qué fue ese reto. O sea, fuiste a tu curso de idioma y después dijiste, ¿sabes qué? Y aquí también es donde voy a estudiar mi universidad. Cuéntame esa parte universitaria, cómo eran las clases. Yo me acuerdo que es muy diferente las clases aquí a las clases en Estados Unidos, por diversas razones. Pero cuéntame, yo tengo mi experiencia, pero estamos aquí para hablar un poquito más de ti. Entonces, cuéntame cómo fue ese tema de las clases en la universidad, cómo fueron los profesores, cómo fueron las materias, qué carrera estudiaste, por ejemplo, y para que la gente pueda conocer más de qué fue lo que te llamó la atención de ese reto. Sí, excelente. Mira, las clases eran enormes. Habían 100 estudiantes. Era difícil resaltar, a veces en ciertas clases difícil conectar con ciertos profesores, pero uno de los mejores consejos que le puedo dar a las nuevas generaciones es no solo participes en clase, quédate después de clase. Haz ese contacto con el profesor después de clase. Visítalo en el famoso office hours. Quizás no le vean las semillas que están sembrando, pero no solo se trata de la clase y sacar una buena nota, pero la información que tú le puedes sacar al profesor, de la experiencia que él tiene, como de su ámbito profesional como el personal, es algo que siempre voy a aconsejar. Ese es tocando ahí el temita de las clases y los estudiantes. Era uno de los pocos internacionales que había en la universidad en ese momento. Ahora sí se han expandido más. Yo empecé en 2019 y me gradué en 2023, mis 4 años completos. Y, y nada, sí he visto cómo la universidad ha evolucionado. He visto cómo han aceptado nuevos internacionales, tratando de buscar eh, esa, ser más diversos en los salones. Y, y sí, eso es lo que puedo tocar en temas de clases. Y ahora preguntaste acerca de mi carrera. Yo no sabía qué quería estudiar. No tenía la mínima idea. Y creo que conecto con muchas personas que se están graduando en Panamá como en todo el mundo. Entonces hice un poco de investigación y me di cuenta que podía tomar clases generales, para llamarlo así. Y en ese tiempo que iba tomando clases generales, de sí o sí iba a desarrollar un gusto por X clase, Y clase, y ahí era donde me iba a decidir de qué carrera quería estudiar. Por supuesto que no fui en blanco, blanco tampoco, sí tenía una idea de lo que quería estudiar, que era el famoso negocios internacionales, y luego saqué mis cálculos de los créditos, la cantidad de clases que había que tomar, y me di cuenta que podía hacer mucho más. Y aquí viene lo importante, y es, entendí cómo es el sistema educativo en Estados Unidos, y en vez de sacar una carrera o un título, un major que le llaman, puedes sacar 3. Hice triple major en 4 años, Wow, tomando 18 a 16 créditos todos los semestres. Y wow, tú que estás allá puedes saber que eso es delicado y bien difícil. total. Siempre tomando 5 o 6 clases todos los semestres. Ahí, a veces en winter, en el break que teníamos en winter, metía 1 o 2 clases para ir avanzando. En verano también y me iba por ahí. Em, Tocando el tema de triple major, y agarré supply chain en 2020 por pandemia, porque identifiqué que iba a haber una demanda en el mercado durante la pandemia y luego de la pandemia para conseguir oportunidad laboral como internships o full-time jobs. Entonces, esa fue la razón que cogí supply chain, y luego en el tiempo me di cuenta que si agarraba 3, 4 clases más, como eran las mismas clases del Wisconsin School of Business, me podían dar otro major. Y ahí agarré Operations and Technology Management, que, que ese básicamente es todo lo que pasa detrás de cámaras en toda la cadena de suministro, para llamarlo así. La tecnología detrás, ciertas cosas de programming y eso. Y adicional, el tercer major fue Marketing Research,
eh, que es mercadeo y analizar mercados de nivel mundial. Así que, como te decía en un principio, esa perseverancia, ese research y tratar de siempre dar esa milla extra fue lo que me llevó a concluir por mi cuenta, porque no conocía a nadie y nadie me asesoró. Bueno, EduConsulting sí, pero en la misma universidad eh, fue bastante difícil que uno no tenía amigos al principio y uno estaba de cero, haciendo research, leyendo, pude poner todos esos puntos cerca y me terminé graduando con un triple major. Oye, excelente la experiencia. Algo un poquito diverso porque uno siempre está acostumbrado a escuchar, no, que fui a estudiar una carrera o, por ejemplo, en mi caso, yo estudié una carrera y 2 minors, pero nunca un triple major, máximo un double major. Pero sí vi que le metiste bastante ímpetu porque agarraste los winter sessions y me imagino, hacías verano también, ¿o? Así es. Wow. Corazón, pudiste llegar a ese punto eh, y también se refleja, digamos, esa admiración por el reto que tú tienes. Pero bueno, hablé un poquito también de la vida. Por ejemplo, yo cuando estaba estudiando, uno siempre, digamos, busca ese balance. A mí me gustaba ir al gimnasio. Yo jugué algunos deportes intramurals como voleibol y también como flag football y, bueno, real football, no solamente soccer, como le dicen en Estados Unidos. Cuéntame cómo tú también te integraste a esa parte universitaria, porque muchos estudiantes piensan que ir a la universidad es única 100% y solamente para estudiar. Pero no ven que hay toda una área social, un área divertida, no todo es biblioteca, sino que también ahí está como esa parte más, digamos, relax. Sí. Bueno, mira, para mí el real fútbol sí es fútbol. Te lo puedo decir porque he jugado fútbol americano desde los 9 años en La Salle Spartans y luego de ahí, como sabes, me fui a la universidad y cuando estaba allá me la pasaba jugando intramurals, que le llaman flag football, todos los semestres, con varios amigos que llegué a hacer allá gracias al deporte. También me metí en el equipo de fútbol soccer y ahí estábamos jugando en un club de soccer, estábamos ahí. Eh, También me metí en un business fraternity en el mismo School of Business y también en una fraternidad ahí en Wisconsin y la verdad que eso, increíble. Aprendí muchísimo de las personas que me rodeaban, muy inteligentes de todas partes de Estados Unidos y me hizo crear nuevas conexiones, nuevos amigos y eso también me ayudaba en las clases. Me ayudaba en las clases porque varios de ellos teníamos clases juntos y compartíamos bastante. Hacíamos las tareas juntos y eran buenos study groups que había. Pero sí, siento que el deporte fue una de las cosas que me pudo abrir más las puertas cuando llegué a la universidad, ya que el fútbol americano es uno de los deportes principales del país y el tan solo conversar ese idioma, conversar en ese idioma de cultura de Estados Unidos, me hizo hacer nuevos amigos, no solo jugándolo, sino también debatiéndolo, viendo cada vez que había college football de nuestra universidad, que es Wisconsin Badgers, viendo también NFL todos los domingos. La verdad que eso me ayudó bastante a hacer nuevos amigos. Y sigue siendo fanático de los Honey Badgers. Sí. Bueno, Bueno, Wisconsin Badgers. Wisconsin Badgers. Sí, sí, sí. Nice, nice. Bueno, ahorita me imagino que también estás viendo los playoffs de college football, Sí, estás atento en ese tema, sí, sí, sí. pero qué chévere que, mira, algo que, digamos, los estudiantes a veces no le prestan mucha atención, lo que haces fuera del aula de clase, cómo fue tan importante también, en donde tú mismo lo comentaste, de que llegaste a conocer a estas personas de diferentes partes de Estados Unidos y cómo eso se complementó con la parte también académica. Digo, al final es una vida, ese cambio 360. Y tú solamente estuviste en Wisconsin, por ejemplo, o exploraste, digamos, que otros estados, fuiste como de road trips. Yo cuando estuve en la universidad, yo me acuerdo, yo hacía esos road trips de 10, 14 horas manejando, atravesando 3, 4 estados. Cuéntame como esa parte también de conocer un nuevo lugar. Sí. Bueno, Wisconsin está pegado a Canadá. Una de las cosas que más hacíamos de road trips, como dices, no íbamos a esquiar. No íbamos a esquiar allá al norte, Upper Michigan le llaman. Íbamos bastante por allá.
También visitamos otras universidades, como veíamos college football y todo mi grupo éramos fanáticos 100% de Wisconsin Badgers. Nos íbamos a partidos de otras, que jugamos contra otras universidades. Así que ahí fui bastante al estado de Indiana, a Purdue, fui bastante, o sea, rodeando a todas las universidades que andaban por ahí. Nos tiramos un road trip también en Spring Break a Florida, estábamos por allá, Alabama también, bastante, em, Texas, fuimos muchísimo a Texas también y volamos a Colorado para esquiar. Así que ahí andamos por todos los estados. Ahí agarramos un carro entre todos los amigos y nos íbamos por ahí. Y cuéntame entonces, ya me contaste de la universidad y cómo fue esa travesía a la universidad, pero háblame de esos frutos. Tú me mencionaste que, bueno, sí, yo también sé lo challenging que puede llegar a ser esa parte laboral. Cuéntame cómo fue después que te graduaste, cómo fue ese paso a esa vida laboral, a esa nueva etapa ahora. Sí, buena pregunta. Mira, te puedo decir que conseguir trabajo en Estados Unidos es un reto. Es bien complicado. Tienes que tener contactos por la universidad. No solamente es vas a LinkedIn y andas subiendo tu hoja de vida. Va mucho más allá. Es por eso que, como te comentaba al principio del podcast, cuando vas a clases, no solo vayas por la misma clase o por una buena nota. Quédate hablando con el profesor después. Porque esos office hours y ese tiempo que hablas con él después, él te va a dar una carta de recomendación. Él te puede conectar con alguien que trabaja en el mismo sector tuyo. Te voy a dar un ejemplo. Como sabes, escogí supply chain por la demanda que encontré y que sabía que iba a seguir existiendo por la pandemia. Y en mis clases de supply chain y de operaciones conversaba con mis profesores acerca de lo que pasaba en el mundo. Y cuando conversaba con ellos al mismo tiempo les preguntaba qué oportunidad laboral puede existir en el verano para hacer un internship o justo después que me graduara full time. Y fue gracias a mis profesores que me ayudaron a conectar con personas claves en empresas de logística para poder tener un full time job que lo tuve por un año en Estados Unidos que hice mi OPT. Fue un año, la verdad que aprendí muchísimo cómo se manejaba toda la logística en Estados Unidos. Trabajé para una empresa eh, de logística, TMC Transportation se llama. Movía, o sea, los contenedores que llegaban y movíamos camiones de punto A a punto B por todo el país. Y, y fue gracias a esa perseverancia que te comento, en quedarse después de clases, preguntando, tratando de conseguir contactos y, y se dio la oportunidad. Así que bien agradecido por eso. Súper, o sea, el mejor networking que tú lograste hacer fue con los mismos profesores. Y digo, tiene todo el sentido. Al final ellos son los que vienen del campo laboral. Puede que algunos estén actualmente también todavía trabajando. Suele siempre pasar con las clases ya de último año. Eh, y eso siempre me gusta comentar solo a los estudiantes porque es una lección de que no solamente vayas a las clases, como tú bien dijiste, no solamente vayas a captar la información. Habla, comenta. Y yo también hacía eso de los office hours. Porque ahí es donde tú puedes conectar con el profesor y ya no eres uno de los 300. Ahora eres Exactamente, tu exactamente. nombre y tu apellido. Él se va a acordar siempre de tu nombre y tu apellido. Cuando entra te va a ver y ahí es donde comienza esa conexión. Me gusta mucho ese crecimiento, cómo se ha visto desde un estudiante de 10.º grado que se coló a una feria hasta alguien que tuvo un trabajo full time en Estados Unidos, que no es lo más sencillo. Hay muchas personas que les cuesta entender lo verdaderamente difícil que es hoy en día tener un trabajo ya en Estados Unidos. ¿Y eso cómo te ha ayudado entonces a ser quien eres tú hoy en día? Mira, te puedo decir que luego de toda esa trayectoria, eh, tuve varios retos como lo dijiste, desde qué voy a estudiar, a dónde voy a ir. Cuando llegué a Wisconsin, el clima, el idioma, las clases, empezar de cero.
Entrar a Wisconsin School of Business, eso es algo súper difícil de entrar. eh, y luego uno de los retos más grandes que tienen la mayoría de los estudiantes en Estados Unidos, conseguir ese full-time offer, conseguir ese full-time job. Todo eso me llevó a llegar a la conclusión que yo quería aportar algo a la comunidad. Y una de las cosas que hice que hablé con la universidad fue escribir un artículo de esta experiencia. Lo escribí con la universidad en el International Division. eh, Ahí lo publicamos y soy yo comentando no solo de mi experiencia, sino qué significa esto para las nuevas generaciones, qué significa el dónde invertir tu tiempo. Y, y nada, si tienes tiempo puedes buscarlo y ahí te vas a entretener un buen rato yo comentando y ahí escribiendo ciertas frases en, en cuál es el valor del futuro. El artículo se llama Investing for the Future y habla de la educación, habla de esa perseverancia, habla de que al final eres tú mismo contra tú mismo. Eh, Estudiar en Estados Unidos es un reto. El tan solo estar fuera de casa, eh, no tienes a tu familia cerca y, y es algo que es un reto, la verdad. Y al final del día, y ahí lo digo en el artículo, uno de los mejores consejos que puedo dar es sal del cuarto, o sea, sal de tu dormitorio, sal de tu apartamento, sal, solo sal y ve afuera, camina, conoce gente, conversa, haz preguntas. No nos quedemos en una burbuja en el apartamento o con amigos ahí viendo televisión o no. Sal y conoce gente. O sea, eres tú contra ti mismo y tienes que salir de esa zona de confort. Y todo eso, resumido a lo que me llevó a ser la persona de hoy, eso me enseñó a valorar, primero que todo. Me enseñó a valorar lo que tengo en casa, me enseñó a valorar lo que hace mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, todo por mí. Y es muy bonito lo que uno tiene en casa y cuando uno está solo afuera, uno lo empieza a valorar más. Uno lo empieza a valorar más. Y además de eso, es el ámbito personal, pero en el ámbito profesional, el, todas esas clases, todo ese networking que hice con amigos en clases, amigos en los clubes que tenía, en todo, me llegó, o sea, me ayudó muchísimo a desarrollarme profesionalmente y ya la cereza del pastel fue el trabajo por un año. No te puedo explicar la cantidad de cosas que aprendí y lo primero que hice fue, o sea, yo me sentí que era una aspiradora, nada más agarrando todas las ideas de una empresa de Estados Unidos y es algo que ya llevo aplicando en Panamá. Siento que la verdadera inversión al final del día para mí o para mi caso fue el estar 5 años afuera viviendo, 4 años estudiando y un año trabajando y aprender diferentes perspectivas, diferentes herramientas, aprender cómo trabaja una empresa de Estados Unidos, como comenté, cómo pasa todo detrás de cámaras. Y aspiré todo eso y lo estoy aplicando actualmente en la economía panameña. Llevo 1 año y 6 meses en Panamá viviendo ya y lo llevo aplicando a la empresa familiar que tengo, eh, a nuevas empresas, al sector como agropecuario, como al mismo sector corporate que le llaman. Y siento que al final del día eso es lo que deberíamos hacer los panameños. O sea, agarrar ideas de diferentes partes del mundo, diferentes perspectivas y traerlo al país para que se siga desarrollando y todos sigamos creciendo porque necesitamos crear esa oportunidad en Panamá. Buenísimo, me gusta escuchar cómo esa historia de éxito, porque es una historia de éxito lo que tú tienes, de esa evolución de un adolescente de décimo a alguien que, como tú dijiste, trae esa expertise de afuera para implementarlo aquí en Panamá y hacer que en el mismo país, porque al final del día cada uno de nosotros somos los componentes de este país, siga creciendo. Y uno a veces no, digamos, ve el bigger picture de cómo a veces preguntar, qué fue lo que hiciste, que estabas buscando información, encontraste a Consulting y esa guía, cómo se ha expandido de una simple pregunta a convertirte tú en un profesional, tienes 3 majors,
O sea, son 3 carreras que tienes bajo tu bolsillo, que lograste hacer algo que para muchos es difícil, que es conseguir un trabajo full time en Estados Unidos por un año. Y no solamente eso, sino agarrar ese trabajo y aprender también de ese trabajo para replicarlo acá en Panamá. Eso es lo que yo siempre denomino que es una historia de éxito, principalmente para ti mismo. Porque como tú dijiste, ese es un reto que tú te pusiste y para mí es un reto que siento que tú mismo debes estar pensando que todavía debe haber algo más. Y esa es como esa hambre que vas a ir teniendo para ir desarrollando aún más cosas. Así es. Además, 100% de acuerdo contigo en eso. Buenísimo. Mucho gusto, Víctor. Vale, gracias.